la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer su estado financiero al cierre del ejercicio, y bueno, pues ahí la CFE dio cuenta de una pérdida neta de 78,920 millones de pesos en el 2020. Vamos a platicar con Paul Alejandro Sánchez, él es analista del sector energético. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Paul. Hola Darío, muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué destacarías como datos relevantes de los números que ofreció en su reporte financiero la CFE? Pues vaya, en primer lugar, creo que es evidente, la pérdida económica que muestra la CFE es del tamaño más o menos del actual subsidio que recibe el gobierno federal, es decir, que si quisiéramos absorber desde el gobierno federal, desde el presupuesto, todas las deudas de CFE, tendríamos que duplicar el subsidio, tendríamos que estar hablando de alrededor de 150,000 millones de pesos al año para que CFE saliera ni siquiera con números positivos, sino en cero. Otro punto interesante es, fíjate que vimos una caída de las ventas producto de la pandemia. Estas ventas, digamos, particularmente de clientes industriales y comerciales, pues se reflejaron en una menor facturación de la CFE, pero los costos se mantuvieron, lo cual nos habla, por lo cual podemos ver que los costos fijos, los costos operativos de CFE siguen siendo muy altos, y ante una mayor disminución, o ante una disminución de la demanda, es evidente que incrementan los costos fijos de la empresa. Sin entrar, si quedamos todavía a términos financieros, solamente en utilidad bruta, vemos que todavía hay un tema ahí fuerte de ineficiencia operativa. Y después tenemos el crecimiento del pasivo, pero ahí es un poquito más complicado, porque incluso dicen que parte de ese crecimiento del pasivo financiero, del gasto financiero, se debe principalmente a que se absorbieron las renegociaciones de los gasoductos, que la misma CFE en esta administración empezó pues a solicitar una renegociación para favorecer los términos. Entonces, pues vemos un semáforo quizá no en rojo, pero sí en naranja, de una precaria situación financiera que presenta la CFE, lo cual obliga a tomar decisiones en el mediano largo plazo si no queremos ver un problema de gran magnitud. Por supuesto. Paul, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Paul, ¿qué nos podrías comentar de los ingresos de CFE a lo largo de 2020? Pues sabemos que pues la pandemia impactó a la operación de muchos negocios, y al mismo tiempo pues existe pues el interés del gobierno federal de no mover mucho las tarifas más allá de la inflación. Rogelio, un gusto. Pues mira, vemos que hay una caída, un aumento, una caída en la facturación de las industrias, de los comercios. Estamos hablando de una caída más o menos del orden de 60,000 millones de pesos, lo cual no se recupera con el aumento, porque sí hubo un aumento del consumo en los hogares, que fue de alrededor de 8,000 millones de pesos, si no mal recuerdo. Entonces estamos hablando de que, por un lado, los clientes industriales y comerciales de la CFE son mucho más importantes en términos de ingresos para la empresa, sí, que los domésticos. Sin embargo, hay un tema importante, que es las tarifas de los industriales están bajo un esquema que no es tarifario regulado, es decir, estas sí aumentan un poquito basados en los costos de los energéticos, e incluso se ha visto que que tuvieron unas bajas derivadas de los combustibles, del costo del combustible, particularmente del gas natural, el año pasado. Lo que estamos viendo que se mantiene con la inflación es el subsidio a las tarifas residenciales y a las agrícolas, a las de riego agrícola. Entonces ahí es donde se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque cada año somos más ciudadanos, más hogares, más consumo eléctrico, y entonces el subsidio se incrementa de manera exponencial, mientras la inflación pues se mantiene a un nivel más lineal. ¿Qué va a pasar en la medida en que los usuarios, los clientes de la CFE que venían pues acoplándose a un mecanismo
o a un mercado mucho más competitivo por la entrada de nuevos oferentes, pues se vean obligados a adquirir en desventaja financiera y obligadamente pues la electricidad que genere la comisión en función pues de estos cambios regulatorios que se están promoviendo. ¿Cómo pudiera impactar esto en los futuros ejercicios financieros de la CFE? Pues mira, si pasa lo que están diciendo, vamos a tener un efecto de incremento de costos. Si bien lo que está tratando de CFE con esto es un poquito de cubrir las deficiencias de los costos con el flujo de efectivo, en el largo plazo vamos a tener que la insuficiencia tarifaria va a continuar creciendo, de tal manera que cada año o pagamos más en tarifas eléctricas o pagamos más en presupuesto. Como te decía al inicio, pues de entrada, si quisiéramos a CFE en cero, tendremos que pagar el doble en subsidios para que la empresa pues saliera en ceros. Entonces estamos hablando de que es un problema porque está comprometiendo las finanzas del presupuesto cada año y pareciera que estamos pagando un precio de energía que pareciera competitivo, pero en el largo plazo pues estamos ingresándole recursos a través de presupuesto. Claro que por presupuesto tampoco es sostenible, eso nos derivaría a que eventualmente tendrían que subir las tarifas, con lo cual se podría ocasionar una pérdida de competitividad en industrias, comercios y obviamente también en los hogares. ¿Por qué tan endeudada está la Comisión Federal de Electricidad? En el reporte pues se registra también un incremento en su deuda, pero parece que más por temas cambiarios. Sí, sin duda. Principalmente el tema de cambiarios es importante, pero yo haría énfasis en el crecimiento del pasivo laboral, que cada año va aumentando y pues que no es nada despreciable la proporción que guarda en el pasivo total. Ahorita no traigo el dato, pero ese es para mí quizá el punto más preocupante porque había un acuerdo donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público absorbió parte importante del pasivo laboral de CFE y de Pemex posterior a la reforma energética en 2014 y otra vez se regresaron digamos a niveles previos de la reforma, la edad de retiro y digamos el nivel de retiro, lo cual está generando que este pasivo en el largo plazo se siga acumulando y también en algún momento pues va a ser como Pemex, que tendremos que tener un pasivo mucho más alto que los activos de la empresa. Paul, el costo de cancelación de los contratos se va a convertir en un pasivo contingente relevante. Los litigios a los que habrá de enfrentarse la comisión y posible resarcimiento de los privados, ¿esto crees tú que pueda de alguna manera pues afectar todavía más las finanzas, las maltrechas finanzas de la CFE? ¿Lo ven ustedes como un pasivo contingente? Mira, habría que separar un poquito cuáles. Si hablamos de los productores independientes de energía, que tanto se han quejado, digamos, CFE, esos sí se podrían convertir en un pasivo de la empresa porque tienen contratos directos con CFE. Particularmente es Generación, que está dentro de una subsidiaria que se llama CFE Generación 5. En los otros permisos, los de autoabasto, pues quizá los tendría que asumir el Estado como se asumieron otras deudas, como el rescate bancario, lo cual sin duda sería también catastrófico en términos de finanzas públicas, porque tendríamos que estar comprometiendo esos recursos desde el presupuesto para mantener la cancelación, o digamos, la revocación de estos permisos. No pinta nada favorable, y quizá por eso lo que están tratando de hacer es jugar un poquito con tratar de negociar con ellos, pero en el peor de los casos podríamos ver que sí, tendríamos dos cuentas de pasivos, tanto el de autoabastos para la nacional como el de los productores independientes para CFE. Paul, en la parte de las inversiones, ¿qué tan bien posicionada está la CFE en estos momentos en su caja para pues poder acometer nuevos proyectos? Perdón, ¿me repitas? Sí, perdón, te repito la pregunta rápidamente. En la parte de inversiones, ¿qué tan bien está posicionada la CFE para pues seguir acometiendo nuevos proyectos?
No, pues mira, lo que ha dicho la actual administración es que CFE deberá asumir estos costos a través de un programa que se llama Fidiregas, que es un programa que se utilizó mucho todavía en los años 90, principios de los 2000. Y el problema de los programas Fidiregas es que son deuda de largo plazo que todavía en algunos casos seguimos pagando y no se ha amortizado. Y entonces cuando se hace la corrida del valor presente neto de estos programas en Fidiregas, resulta que se ha pagado mucho más del valor esperado. Por lo tanto, si ese es el esquema que se está buscando desde la CFE para mantener otra vez estos programas de financiamiento de obras, pues vaya que creo que podríamos estar viendo más deuda, y no creo que ni el Estado ni la CFE tengan los recursos para comprometer esta deuda cuando las subastas y las licitaciones habían sido mucho más eficientes. Claro. Pues Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, muy agradecido que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Gracias. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio.